Hay regiones que tienen más potencial en la industria del automóvil que La Rioja. Pero ¿saben cuál es el peso que tiene la industria del motor en nuestra comunidad? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. Hablar de la automoción es referirnos a uno de los sectores más fuertes de nuestra economía. Representa en torno a un 7% del PIB de La Rioja y se trata de una actividad de alta tecnificación y cualificación. Una gran industria de la que se habla menos que de otras, como la del turismo, pero que tiene una importancia vital para nuestro futuro. Tanta que no podemos perder de vista que la crisis de suministros que vive la industria desde hace unos meses amenaza con desestabilizarla. Estos son algunos datos que reflejan su peso: 530 millones de facturación anual, 3.000 empleos directos y otros 4.000 indirectos. Mucho ojo, por tanto, más que nunca, a la macroeconomía. Hoy se ha reunido en Logroño el clúster de la automoción, que agrupa una veintena de empresas del sector. El margen de maniobra que tienen de manera individual es mínimo y ni siquiera agrupadas en la comunidad. Están al albur de lo que acontezca en la economía globalizada. Pero todo lo que sea poder ayudar desde el terreno es importante. Que no sea un sector tan visible como el del turismo o el del vino no significa que su debilitamiento nos afecte menos. María. Así es, Óscar. El clúster ha sido claro hoy en sus preocupaciones. El escenario no está siendo favorable con la crisis energética y de suministros. Que supone probablemente para el sector el mayor reto al que tenga que enfrentarse a lo largo de toda su historia. La escalada de los precios de la energía, los problemas logísticos de suministro, la escalada de los precios de las materias primas, problemas de desabastecimiento de algunas de ellas, pues lo que hacen es agravar una situación ya de por sí compleja. Bueno, pues habrá que seguir de cerca cómo evoluciona toda esta crisis de los suministros, la crisis energética, porque sin duda seguro que va a afectar mucho en los próximos meses a la economía. Habrá que tener mucho ojo. María, vamos a ir ahora por el repaso de los titulares de la jornada y empezamos por un tema pues delicado. Sí, delicado, y son noticias de las que no nos gusta dar, pero están ahí. Los representantes de las familias de los alumnos del Colegio de Escolapia respaldan la actuación del centro en el presunto caso de abuso sexual a una alumna. El trabajador acusado se suicidó posteriormente. Desde el colegio se asegura que se actuó de acuerdo al protocolo establecido para estos casos. Piden prudencia y respeto para todas las partes involucradas. Y les hablaremos también de los contagios que aquí en La Rioja siguen subiendo. Las autoridades sanitarias lo achacan a que hemos bajado la guardia. El Gobierno decidirá mañana si adopta nuevas medidas restrictivas en el Consejo de Gobierno. Y les contaremos que un total de 32 enmiendas por valor de 122 millones de euros ha presentado el Partido Popular al proyecto de ley de presupuestos del Estado. Un presupuesto que, según los populares, no tratan a todos los españoles por igual, ya que en el caso de nuestra región, aseguran, es el segundo más bajo de la historia. Las enmiendas del PP, ha señalado la portavoz popular en el Congreso, responden a lo que La Rioja necesita en infraestructuras como el aeropuerto o los enlaces de la AP68, además de los 11 millones previstos para la reforma del IES-Agasta o los 50 millones dirigidos a cubrir el déficit del soterramiento. Y el proyecto de ley de juego se encuentra en tramitación en el Parlamento de La Rioja. Hoy ha comparecido a petición del Grupo Popular Juan Lacarra, representante de la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego. Lacarra ha asegurado que quedarán pocos huecos para instalar nuevos negocios con las distintas distancias marcadas en el proyecto de ley. Y en deportes les contaremos que tras la victoria en Amalata, la Sociedad Deportiva Logroñés ya se encuentra preparando el choque del viernes. Será a partir de las 9 de la noche ante la Cultural Leonesa para intentar continuar con la buena dinámica de resultados. Bueno, pues a ver si continúa ese sueño y ganan a la Leonesa, que eso es lo que esperamos, claro.
Anda, que no queda hasta el fin de semana todavía por ver muchas cosas. Esperemos que todas o que la mayoría sean en positivo, sin duda. María. Izquierda Unida de La Rioja ha sido la última formación política que ha celebrado su congreso, después de que hace apenas 10 días fuera el PSOE el que aupara a Concha Andreu a su secretaría general. Las bases de Izquierda Unida han depositado de nuevo su confianza en Diego Mendiola, a quien tenemos hoy en Punto de Encuentro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ha sido un congreso o una asamblea, como les llaman ustedes, de tanta unidad como la que hace 10 días pareció que hubo en el Congreso del Partido Socialista o no? Puede ser que el resultado sea la unidad, pero quizá igual el proceso de unidad no ha sido exactamente el mismo, ni la sinceridad de esa unidad, yo creo. Creo que en el caso de Izquierda Unida ha habido un abierto debate democrático, participación muy activa del conjunto de la organización, y creo que el resultado realmente es unitario porque es una unidad sincera y una decisión colectiva de todos los compañeros y compañeras. Siempre se ha dicho que en Izquierda Unida hay mucho debate interno, tanto si está en el gobierno como si está en la oposición. Normalmente está más en la oposición que en el gobierno. ¿Estando en el gobierno la discrepancia se reduce o se mantiene esa tónica general del debate interno? Estamos en el gobierno en algunas localidades o en el gobierno, digamos que tenemos una influencia a nivel parlamentario porque somos socios del gobierno, pero el debate es consustancial a una formación política de izquierdas, es necesario y, como me gusta decir muchas veces, una cosa se puede hacer bien, pero siempre hay que recalcar que todavía se puede hacer mejor, y yo creo que en eso se ha basado la Asamblea de Izquierda Unida. ¿Usted es de los que cree que el poder une y la oposición desgasta? ¿O usted que, su formación, digamos que de alguna manera ya ha pasado por las dos situaciones? Históricamente, Izquierda Unida muchas de las veces ha tenido peor situación cuando ha tenido, digamos, situaciones de colaboración en gobiernos, pongamos por caso el ejemplo en la Junta de Andalucía, que a veces en la oposición, pero no necesariamente es determinante el que pueda haber un determinado conflicto interno o un debate en el seno de la organización, el estar o no estar en los gobiernos. Hay veces que son cuestiones más profundas y cuestiones que son, digamos, del conjunto de la sociedad, y que estés en el gobierno o no, quizá no es determinante a la hora de tomar partido por una cuestión o por otra. Que, por cierto, Izquierda Unida es parte de Unidas Podemos, no es el conjunto de Unidas Podemos. La diputada de Izquierda Unida en el Parlamento no está en el gobierno, Enar Moreno, lo cual podría decirse que Izquierda Unida no está ni en el gobierno ni en la oposición. No sé qué papel juega que sabemos que juega un papel importante porque condiciona mucho al gobierno, ¿no? Pero no está ni en el gobierno ni en la oposición. ¿Cómo lo hacen? Pues creo que, siendo honestos y siendo sinceros desde el primer momento, nosotros lo que planteamos es que lo que nosotros queríamos negociar fue políticas, fue medidas concretas, no cargos o no determinadas responsabilidades que luego muchas veces igual la adquieres y no haces el papel que se esperaba. Nosotros lo que sí que teníamos muy claro es que aquellos compromisos que adquiriera el gobierno de La Rioja en el año 2019, independientemente de finalmente quién lo conformara, tenían que ser compromisos claros y políticas claras, y es en el papel en el que está Izquierda Unida, de garante, de notario del cumplimiento de ese acuerdo. ¿Están satisfechos con estos 2 años de gestión de coalición PSOE, Unidas Podemos, y del papel que, por ejemplo, su diputada en el Parlamento, Enar Moreno, está realizando en el condicionamiento de algunas políticas del gobierno? Yo creo que el conjunto de la organización así lo explicitó. El trabajo que se está realizando a nivel parlamentario te da una visibilidad y una capacidad de llegar a sectores donde si no estás en el Parlamento, pues a veces es no muy complicado, pero sí más difícil. Creo que se está haciendo un muy buen trabajo, que evidentemente se focaliza en la figura de Enar Moreno, pero todos somos conscientes, y ella la primera, que es un trabajo colectivo de nuestros cargos públicos, de nuestros alcaldes, de nuestros militantes, de la gente que trabaja en el día a día, y también creo que un logro importante el saber trasladar de la calle a la institución y de la institución a la calle, no perder esa idea y esa conciencia de saber claramente de dónde procedemos.
Claro, hablaba antes de que Izquierda Unida es Izquierda Unida y solamente es una parte de Unidas Podemos. ¿Se sienten cómodos con la otra parte de Unidas Podemos? No sé en qué medida tienen relaciones orgánicas o institucionales. Digamos que nosotros somos una organización en ese aspecto clásica y nosotros evidentemente tenemos un diálogo con los representantes legítimos que Podemos como organización eligió en La Rioja. En cuestiones internas y mucho menos judiciales o de otra índole, evidentemente nosotros no nos podemos meter. Nosotros entendemos que nosotros vamos a hablar de política y hay una serie de personas que son los portavoces autorizados y por tanto es con quien mantenemos ese diálogo. Me imagino en cualquier caso que es consciente usted y también su organización de que bueno, pues entre la parte orgánica e institucional de sus socios de coalición de Podemos no hay una buena relación. No sé en qué manera eso puede afectar a que dentro de un año, cuando llegue el momento de decidir, porque tendrán que decidir algún día si en las elecciones del 2023 vuelven a ir en coalición bajo la marca Unidas Podemos o se disocian y vuelven a ir bajo la marca de Izquierda Unida. No sé cómo van a afrontar ese momento, porque hasta ahora digamos que faltaba mucho, pero cada vez va faltando menos tiempo. Sí, hay múltiples factores, pero hay uno yo creo que es fundamental y es el hecho de que a nivel nacional parece que hay una serie de impulso o de movimiento a la hora de conformar lo que se llama un frente amplio de la izquierda alternativa, es decir, algo que exceda lo que a día de hoy es Unidas Podemos, es decir, sectores, grupos a nivel regional o a nivel de implantación nacional que estuvieron o que no han estado pero están cerca. Y creo que eso va a determinar mucho, es decir, lo nacional va a condicionar, digamos, lo que ocurre en las autonómicas y en las municipales. Lo que sí que tenemos claro de Izquierda Unida siempre ha sabido ser generosa y colaborar con actores políticos en base a los programas y cuando toque decidir creo que siempre hemos tenido la suficiente inteligencia política y la generosidad para saber tomar la decisión colectiva más razonable y mejor. Hace unos días, en el sitio en el que está usted sentado, estuvo en nuestro plató en la entrevista de Punto de Encuentro el representante de la Asociación de Empresas Familiares, un colectivo de empresas que representa pues en torno a más de un 15% del PIB. Antes hablábamos de la automoción, de la automoción, que representa el 7%, pero en el conjunto de la empresa familiar representa un 15%. Y nos desvelaba algo que la verdad es que sí que causó cierta sorpresa, y es que habían llamado a la puerta de Podemos, que está en el gobierno, para poder hablar con ellos y nunca les han recibido. ¿Ustedes si les llamaran a la puerta de Izquierda Unida recibirían a la Asociación de Empresas Familiares, por ejemplo? Nosotros, evidentemente, tú cuando eres un representante público tienes que recibir a gente que sabes evidentemente con la que igual no compartes o que no te haya votado, pero en tu responsabilidad va el saber tratar y el saber dialogar con absolutamente todo el mundo. De hecho, una región como La Rioja es plural y hay gente de distintos sectores, tanto en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo político. Y es realmente ese engranaje el que realmente hace comunidad. Y dado que ustedes son socios de Podemos, un hecho como ese no les incomoda, o sea, no han cogido el teléfono y han llamado a la consejera de Podemos o a alguien de Podemos para decirle, oiga, señores, ¿qué están haciendo ustedes que también están jugando con mi imagen, con la de Izquierda Unida? Realmente yo no sé es decir, una organización política independiente como es Izquierda Unida tampoco se puede meter en el corral ajeno a organizárselo. Ese elemento o esa reunión que no ha sido, digamos, ese emplazamiento que no ha sido contestado, evidentemente nosotros lo desconocemos y cada uno creo que tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Ha estado usted ya 5 años como coordinador general de Izquierda Unida en La Rioja. ¿Qué objetivos ve cumplidos a lo largo de este periodo de los que se marcaron hace 5 años en el inicio de su mandato recién renovado? ¿Y qué retos? Me imagino que algunos de los retos serán algunos de los objetivos que se marcaron hace 5 años, porque nadie cumple al 100% los objetivos que se marcan en un programa, más que nada porque hay veces
que uno se queda sin tiempo porque las cosas a veces son menos fáciles de hacer de lo que a priori parecen desde fuera. Yo llegué a la coordinación prácticamente cuando Izquierda Unida se quedó solamente con 2 parlamentarios que salieron elegidos en 2015 por la circunscripción de Madrid. Había un objetivo muy claro, y es que Izquierda Unida, como organización política autónoma e independiente, consiguiera superar la crisis que había, que era una crisis económica que había derivado en crisis social y en crisis política. Hay que recordar que Ciudadanos a punto estuvo de sorpasar al Partido Popular y en cuestión de meses se quedó reducido a la mínima expresión y a día de hoy le dan prácticamente extraparlamentario. Quiero decir que Izquierda Unida, que ha sido una organización política que nunca ha tenido el viento de cara, siempre también ha sabido reaccionar y tener capacidad de adaptación y de reorganización ante situaciones muy complejas. Uno de los objetivos de Izquierda Unida era el ser una organización que tuviera implantación en los municipios y en la comunidad autónoma, que se consiguió, y ahora el objetivo es, evidentemente, mantener y ampliar nuestra presencia en los distintos municipios, en el mundo rural, en cabeceras de comarca, en la propia ciudad de Logroño y en su perímetro, en los municipios de alrededor. Y creo que son objetivos realistas y que se cuenta con la ilusión y con la capacidad de muchas personas que quieren trabajar en ese proyecto político. ¿Y cuáles son los principales debates, los principales objetivos, los más inmediatos que se han marcado a lo largo para los próximos meses en esa asamblea? Es evidente que necesitamos ampliar la base social. Realizamos hace cuestión de unas semanas, una campaña para la cuestión del debate del estado de la región. Salimos a la calle y recibimos un montón de propuestas y un montón de personas que se quisieron sumar al proyecto político que representa Izquierda Unida en La Rioja. ¿Y eso qué nos demuestra? Que hay que llegar a ampliar la base social, porque si tenemos músculos, si tenemos capacidad de personas que quieran trabajar en este proyecto político se va a extender a más municipios y a más zonas de las que a día de hoy estamos presentes. Y estamos presentes en lugares importantes, participamos en gobiernos, tenemos alcaldías, pero evidentemente nuestro objetivo es ampliar todo eso. Y esa ampliación de la base social, como dice, que percibe, que como está hablando en este momento, de que hace unas semanas se hizo una campaña, esa ampliación de la base social es fácil de hacer cuando ustedes antes tenían una marca propia que iba sola, que no iba de la mano de nadie. ¿No siente usted o que la ciudadanía, en el electorado de Izquierda Unida ha podido quedar un tanto diluida dentro de una marca global como Unidas Podemos? Yo creo que la gente es muy inteligente y sabe elegir, y hay mucha diferencia en cuanto a una convocatoria nacional, una convocatoria autonómica, una convocatoria municipal. La gente no vota lo mismo, incluso aunque se celebren en el mismo día y las urnas estén pegadas una detrás de otra, la gente tiene el suficiente criterio. Y desde nuestro punto de vista, la autonomía y la capacidad de intervención y la interlocución con la ciudadanía lo hacen los hechos. Y la gente es consciente que Izquierda Unida es una garantía de defensa de los servicios públicos, de la sanidad pública, de mejora de las condiciones laborales, de la clase trabajadora, y eso lo percibimos, y entonces la gente responde. Si Izquierda Unida concurriera, por ejemplo, a las próximas elecciones en 2023, fuera de una plataforma, fuera de Unidas Podemos o incluso de esa plataforma que se está intentando forjar a la izquierda del Partido Socialista, ¿cree que tendría como mínimo el respaldo, amplio respaldo, posiblemente poco extendido en representación en las instituciones, poco aprovechado por esas cosas de la ley electoral, pero ¿cree que tendría el mismo respaldo que tuvo antes de las fusiones o las coaliciones? Esos son futuribles que son muy difíciles de valorar. De hecho, en un momento determinado, por ejemplo en las elecciones europeas, Izquierda Unida aquí en La Rioja rozamos el 9% de los votos, y luego en las autonómicas, que fueron al año siguiente, que fuimos en una coalición que se llamaba Cambia La Rioja, en la cual yo fui el candidato, nos quedamos a unos centenares de votos del famoso 5%. Las coyunturas cambian, y en estos momentos en política unos cuantos meses y una serie de hechos pueden trastocar absolutamente todo.
¿La Rioja qué peso tiene, usted cree, en el contexto nacional, en el gobierno nacional? Por ejemplo, tenemos un ministro riojano, Alberto Garzón, diputado y ministro. ¿Se pelea mucho por La Rioja en Madrid? Hay que tener en cuenta que somos una comunidad autónoma uniprovincial, donde tampoco a nivel de poblacional somos de las más pequeñas, si exceptuamos, por ejemplo, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y La Rioja, el que tenga esa capacidad de intervención política directa como comunidad autónoma independiente. Y sí que es cierto que, claro, el número de representantes en el Congreso de Diputados o en el Senado, pues no tienes, y no puedes tener por el nivel de población, digamos que centenares de representantes, pero creo que La Rioja sí que tiene un peso bastante importante en el panorama nacional. En cualquier caso, algunos de los ministros del gobierno de Sánchez, que son de Unidas Podemos, están teniendo un papel importante en estos últimos meses, al hilo de debates importantes, polémicos también, que está habiendo, como por ejemplo el de la reforma laboral. Me imagino que en la asamblea que celebraron el pasado fin de semana se hablaría de la reforma laboral. ¿En qué sentido? Numerosas veces es uno de nuestros caballos de batalla. Nosotros entendemos que la reforma laboral que hizo el Partido Popular era tremendamente injusta para los intereses de los trabajadores, que digamos que rompía ese equilibrio que había surgido de los acuerdos en base de la transición, donde evidentemente los empresarios defienden una serie de posiciones legítimas, pero los trabajadores también tienen que tener unas garantías y unos derechos. Y Yolanda Díaz lo que está haciendo es la ministra de Trabajo, y lo que está haciendo es demandar y defender aquello que miles de personas en las calles y luego con nuestro voto defendimos, es que los trabajadores en nuestro país se merecen unas condiciones laborales dignas, que en ningún momento entran en conflicto directo con las aspiraciones legítimas de los empresarios, y ese es el objetivo, yo creo, que está defendiendo Yolanda Díaz, que no está haciendo nada más que pedir que se cumpla por fin uno de los elementos fundamentales del acuerdo programático del gobierno de coalición. ¿Y ve usted a Yolanda Díaz como líder que pueda encarnar ese papel de liderazgo a la izquierda del Partido Socialista? Creo que en el entorno, digamos, en el amplio espectro de lo que supone la izquierda alternativa, Izquierda Unida, Podemos, etcétera, etcétera, Yolanda Díaz juega un papel muy relevante, es una persona muy válida. Hay otros compañeros y otras compañeras que también tienen gran cualificación y capacidad, y que en su día a día lo demuestran, pero sobre todo lo importante es que si se conforma, digamos, ese frente amplio esté estructurado y tenga una base y tenga capacidad de intervención hasta en el pueblo más humilde. Es decir, el liderazgo de una persona, la proyección y la valoración de ese líder o en este caso de esa líder, tiene que ser importante, pero sobre todo lo que tiene que haber detrás es elaboración colectiva, programa y base social que sustente y que estructure la acción política. ¿Díaz ha opacado de alguna manera al resto de ministros de esa parte del gobierno de Unidas Podemos? Por ejemplo, al propio Garzón, al que hacíamos referencia hace poco, que aparece poco realmente en la política. Hay situaciones en las que determinado ministerio, que igual está ahí relegado, que prácticamente nadie conoce, yo creo que si me preguntaras ahora mismo hacer un repaso de los 22 ministerios, creo que rozaría el aprobado. Por ejemplo, Pedro Duque pues, fue muy famoso cuando fue nombrado porque había sido un astronauta español, pero luego no se ha vuelto a saber, para bien o para mal, absolutamente nada de él. Creo que Trabajo es un ministerio fundamental, y en un momento de crisis donde las condiciones laborales, donde el que salir de la crisis de una manera distinta como se salió de la anterior crisis, está teniendo una influencia clara en los datos de desempleo en nuestro país, pues creo que le da esa relevancia a ese departamento. Y por eso, unido a que pienso que se está haciendo un buen trabajo, y que a pesar de que hay todavía 3 millones de personas en desempleo y se ha llegado con coberturas, se está intentando salir de otra manera, de una manera más justa y más equilibrada. El PSOE celebró un congreso nacional hace pocas semanas, a mediados de octubre,
y apeló al concepto de la socialdemocracia, un concepto que viene de los años 80 con Felipe González como máximo exponente del mismo. Yo no sé si esa vuelta del socialismo español, encarnado ahora por Pedro Sánchez, hacia la figura, hacia el concepto de la socialdemocracia, a ustedes les chirría porque es como un paso más hacia el centro y les distancia de la izquierda que ustedes representan. La socialdemocracia consecuente es una posición de izquierdas. El Partido Socialista puede apelar a lo que quiera, pero luego al final lo importante son los hechos. El proceso de privatización de muchas de las empresas públicas y de sectores estratégicos lo inició el Partido Socialista, y eso precisamente no es socialdemocracia. Es decir, que a veces, muchas veces se juega con las palabras, y socialdemocracia se quiere pasar como una palabra más amable, como un concepto más amable que socialismo. No, nosotros lo que tenemos muy claro que realmente la posición de izquierdas y socialdemócrata también en muchos de los aspectos coherente siempre la ha tenido esa izquierda, la izquierda del Partido Socialista. El Partido Socialista, cuando ha gobernado solo, muchas de las ocasiones ha hecho cosas que no se habría atrevido ni el Partido Popular. Y en el gobierno de La Rioja, ¿qué tal está viendo usted la gestión de Concha Andreu? Nosotros podemos decir que hasta el momento actual sí que hay compromisos que estaban planteados en el acuerdo programático, y sí que hay una lealtad y una voluntad de cumplimiento. Nosotros era lo que esperábamos en función de que se fuera cumpliendo, si se recuperaban servicios públicos, si se quitaban las privatizaciones en la sanidad pública, si se hacía una apuesta por la educación pública. En ese momento Izquierda Unida sería consecuente y sería un socio leal no a Concha Andreu. Nosotros no somos de vasallajes, sino leal al cumplimiento del programa, y podemos decir que ya pasado el ecuador de la legislatura, sí que se ha sido en líneas generales, aunque hay aspectos donde habría que incidir y habría que recalcar que no se ha cumplido al 100%, pero en la línea política fundamental sí que hay una lealtad al cumplimiento del programa. Una de las batallas más duras que están librando en el último año quizá, también en el primero de mandato de Concha Andreu, es la batalla contra la educación concertada. En esa parte, ¿cree que Andreu está respondiendo de manera diligente al planteamiento de Izquierda Unida? Nosotros pensamos que en la educación pública el Partido Socialista tendría que tener una posición más clara, por entender que la educación pública tiene que ser el eje fundamental vertebrador, porque hay que reconocer una cosa: la gran mayoría del territorio de nuestra comunidad es el mundo rural. En el mundo rural, los únicos que ofrecen la garantía de escolarización es la escuela pública, y eso es un elemento objetivo. Entonces, quien garantiza la igualdad de oportunidades, quien garantiza que todas las personas tengan capacidad de formarse en igualdad de condiciones y poder desarrollar una vida a nivel profesional y social plena, es la educación pública. Y nosotros quisiéramos que el Partido Socialista fuera más vehemente en esta cuestión. Por eso le solicitamos avances una y otra vez. Pero donde está la educación concertada principalmente son los núcleos urbanos, no es en el medio rural. Sí que está lo que ustedes reclaman, que es la educación pública. Si en el medio urbano se eliminasen de repente todas las aulas concertadas, ¿usted cree que podríamos llevar a cabo una educación eficiente? El gran problema es que cuando se elabora la Constitución y en los primeros años de la transición, lo que debía ser anécdota se convierte en la cuestión y eje vertebrador, y no digamos ya cuando los gobiernos del Partido Popular principalmente se hacen con el poder. Lo que no puede ser es que desde la administración pública lo que se haga es promover, digamos, una educación que es privada. Otra cosa es que si legalmente está admitida, tú evidentemente como administración la tendrás que admitir, evidentemente le tienes que pedir una serie de requisitos legales y una serie de condiciones, pero lo fundamental de la administración no es decir, yo me desentiendo de crear una red de escuelas, de institutos públicos porque tengo esto. Creo que eso es una posición muy cómoda. Se nos acaba el tiempo, Diego Mendiola. ¿Cuántos años va a estar usted de coordinador si todo va bien? ¿5?
No, en realidad eran 4, lo que eran pasa 4. que ha habido uno más por la pandemia. Claro. Vale, los mandatos son de 4. Eso es. Pues en el 2025, de aquí al 2025 seguro nos volveremos a ver aquí en el plató de las 7, en punto de encuentro, haremos balance y análisis de la situación política en cada momento y de cara a las elecciones del año 2023 y de todos los procesos previos. Seguro que también tendremos oportunidad de charlar aquí en nuestra entrevista en las 7 de La Rioja. Muchísimas gracias, Diego Mendiola, coordinador de Izquierda Unida en La Rioja, y mucha suerte evidentemente en su mandato y en su quehacer al frente de la formación política. Buenas noches. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer ahora una pequeña pausa a la publicidad y enseguida nos vamos ya con el desarrollo de la información de la jornada.